¿Qué pasó? Yo justo estoy llegando a mi casa. Ah, ya Justito, está bien, no justito. hay problema. Puede estar ahí apagado normal y ya se conecta normal. Ya, muy bien. Mis queridos hermanos, vamos a continuar con la clase. Esta vez nos toca el adventismo del séptimo día, ¿no? Los adventistas del séptimo día. Y vamos a tratar ese tema porque conocemos de repente algún familiar, algún vecino que también es adventista, ¿no? Y algunos creyentes obviamente piensan que los adventistas vienen a ser nuestros hermanos también, porque predican de Cristo, también predican del arrebatamiento, predican del advenimiento de Cristo y todo lo demás, ¿no? Se parecen mucho a nosotros. Entonces yo recuerdo esto. ¿Por qué razón? Porque una vez yo estando en la ciudad de Trapoto, no solamente en Trapoto, sino en otros lugares también, tristemente he hablado con hermanos que sus parientes son adventistas. Y yo les he dicho, tristemente, muchos de ellos no son salvos porque no solamente eh, les enseñan que deben guardar el sábado, sino que también dicen que ellos, si no guardan el sábado, tristemente están desobedeciendo el mandato directo de Dios de que esto es parte de su salvación. Entonces, muchos de ellos con los que he hablado, es triste ya que ellos también son parte de esta secta que ha venido creciendo en el transcurso de los años, desde el año 1800. Y hoy vamos a ver parte de ello, quiénes eran los iniciadores de este grupo sectario. En todo caso, usted puede ver, vamos a ver ahora una introducción breve, historia, fuentes de autoridad, principales doctrinas, falsas profecías y una conclusión de todo esto. Entonces, Eh, como estaba hablando hace un momento, ¿no? Muchos cristianos consideran a los adventistas del séptimo día como sus hermanos en la fe, debido a que profesan, hablan del arrebatamiento, hablan de Cristo, y en una oportunidad escuché a uno de esos predicadores hablar acerca del arrebatamiento, y ellos creen también en el arrebatamiento. Y la razón por la cual un día de ellos nos escuché, mire, nosotros los adventistas estamos perdiendo, hermano, el enfoque de la venida de Cristo. Estamos perdiendo el enfoque del arrebatamiento. En cambio, los bautistas están predicando del arrebatamiento y nosotros, yo escuché esa prédica, ¿no? En un mensaje en YouTube porque un hermano me había enviado. Entonces yo traté de analizarlo. Estaban cayendo en un desenlace de olvidarse del arrebatamiento y es por esa la razón de que ellos se preocupaban, que también deben hablar del arrebatamiento. Razón por la cual no debemos cuestionar esa su creencia, ¿no? Si son hermanos en la fe, oiga bien esto, mi querido hermano, no son nuestros hermanos, tristemente no son nuestros hermanos, porque ellos dicen creer en Jesús, pero obviamente eso no les salva, porque ellos consideran otras cosas que ellos tienen que actuar, hacer para salvarse. Y como ellos están allí, siempre están procurando hacer cosas porque eso es parte de su salvación. Y entonces ya sabemos que cualquiera que añade pues a la gracia de Dios obras, ya no es una verdadera salvación, ni es una verdadera doctrina, ni es una verdadera religión. Dicen algunos, dicen algunos, una vez más, dicen algunos, predican de Cristo también, pero no es del todo cierto, porque no solamente que predican de Cristo, sino que también hablan de otras cosas acerca de Cristo que no enseñan las Escrituras. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes, los que conocemos la palabra de Dios? Y como les dije hace un momento, de repente acá alguno de ustedes tiene un familiar adventista y cree que son nuestros hermanos en Cristo, cuando en verdad no lo son, mis hermanos. Tristemente, con el dolor de corazón, tristemente ellos no son nuestros hermanos en la fe, porque ellos son parte de una secta. ¿Y cómo ha surgido? Y vamos a ver ahora la historia. Eh, Debemos examinar entonces lo que es lo que enseña para saber si son nuestros hermanos en la fe, ¿no? Entre comillas, pues hablando de esto. Si en verdad lo que enseñan es verdad acerca de la persona de Cristo. Debemos ser como los hermanos de Berea, Hechos 17:11. Buenas noches, hermanos, buenas noches. Debemos ser como los hermanos de Berea, ¿no? En Hechos 17:11 nos enseña que debemos escudriñar si alguna persona que viene enseñando acerca de Cristo es verdad. Y cuando Pablo fue a predicar allí en Berea, los hermanos de Berea fueron muy diligentes y escudriñaron qué tiempo, qué verdad y todo lo demás
para saber si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Entonces, debemos leer Gálatas 1, 8 y 9, y usted puede buscarlo allí en su Biblia, y voy a dar lectura en Gálatas 1, un versículo muy conocido, que ya hemos dado lectura anteriormente por las demás sectas que se han hablado, ¿verdad? Voy a leer desde el versículo 6 una vez más. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oye bien la palabra, pervertir el evangelio de Cristo. No es que existe otro evangelio, porque no existe otro evangelio si no es por Jesucristo. Mas si nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y cuál era el evangelio? Nos ha hablado que Cristo resucitó, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las escrituras. Él murió por el pecado y él pagó el precio por el pecado en la cruz del Calvario con su vida. Y vamos a ver por qué nos diferenciamos de los testigos de Jehová, digo, de los adventistas. Vamos a ir para allá. Para empezar, ¿no? Una breve historia de ellos. Los adventistas del séptimo día surgieron del desenlace del movimiento llamado en la Segunda Venida, ocurrido en los años 1840 en Estados Unidos. Fue un apogeo inmenso donde todo el mundo quería saber la venida del Señor Jesucristo, donde todo el mundo empezaba a hacer profecías, donde todo el mundo empezaba a decir, empezó algo tan sensacionalista, fue tan sensacionalista este tiempo que todo el mundo quería dar una fecha para la venida del Señor. Entonces, desde 1818, William Miller, un pastor bautista, después de obtener una licencia para predicar, obviamente, pues tener un pequeño seminario allí, según la historia, cuando ya uno quiere profundizar, no estudió más que 6 meses, un año, y de ahí empezó a fascinarse, pues, para predicar tomó Daniel 8, 13, 14 y se convenció y dedicó a enseñar que las 2300 tardes y mañanas eran 2300 años. Entonces, él empezó a sacar sus cálculos diciendo que desde el año 400 hasta nuestro tiempo ya estaban siendo 2300 años. O sea, habían tomado las 2300 tardes diciendo que son 2300 años. Entonces, sacaron su cuenta y llegaba el año 1845 donde Jesucristo iba a venir. Y eso creía también los testigos de Jehová, los ruselistas, pero ellos cambiaron también la fecha. Tomó como punto de partida la fecha del regreso de Esdras y sus compatriotas a Jerusalén en el 457, es decir, antes de Cristo, ¿no? Eso es donde se encuentra en Luisa Heter, una doctora en las ciencias de la heresiología, ¿Cuál camino se llama su libro? Si usted quiere conseguirlo, ahí va a estar y usted lo puede copiar y preguntar en las editoriales, en las librerías. Así concluyó, o sacó su conclusión que Cristo volvería a la tierra el 21 de marzo de 1843. O sea, había hecho esos cálculos matemáticos desde el año 457 hasta el año 1843, diciendo que ya han pasado 2300 tardes, que significarían 2500, 2300 años, y sacó su cuenta y que llegaba para marzo de 1843. Y de esa manera, eh, profetizó que él venía. Guillermo Mille fue el precursor de este movimiento, más no el fundador. O sea, él, siendo bautista, nunca fue adventista, pero él es el que dio la idea de que el año 1843 sería el advenimiento del Señor Jesucristo. Y tristemente, esto no sucedió en el año 1843. Cristo no vino. Esta es una pancarta preparada por Mille para explicar sus cálculos. De estos hay registros en los Estados Unidos y él empezó a sacar todo un cálculo diciendo que aquí en el año 1843 ya viene el Señor Jesucristo. Entonces, y empezaron a proclamar esto, ¿no? Como una verdad. Y tristemente, ¿no? Después de esto, alegando un error de cálculo por usar el calendario hebreo,
recalculó una y otra nueva fecha usando el calendario romano. Y así es que fue que dio para el año, ya no 1843, sino para octubre de 1844. Y ojo a estas dos fechas, ¿ah? La primera fecha que él da es en marzo de 1843. Pasando el tiempo, él da una fecha porque según él hubo un cálculo de error, según él, manda para octubre de 1844, pero ya sabemos que Cristo no regresó ni en marzo ni en octubre de 1844. Así que Miller tuvo que confesar que se había equivocado y regresó a su iglesia. Y a esto se le llama también el gran chasco o el gran fiasco de aquella época, porque Miller, siendo bautista, obviamente habiendo creído en la fe bautista, él obviamente falló en querer calcular una fecha para el advenimiento del Señor Jesucristo, para la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Para su segunda venida. Y lamentablemente dieron vergüenza, dieron, dieron vergüenza al cristianismo, ¿verdad? En aquel entonces. Ojo, él nunca fue adventista, pero él es el que dio la idea, fue el precursor de la idea, y es allí donde sucede que se unieron tres personas, y vamos a ver cómo. Fundadores. Obviamente aquí Elena de White era una de sus seguidoras de Miller, también y Irán Edson y José Bates, y la propiamente dicha Elena Harmon de White, ¿no? La propiamente profetisa que se decía en aquel entonces, que hasta ahora lo consideran una profetisa. Guillermo Miller obviamente fue como un fundador, iniciador, pero él nunca perteneció a los adventistas. Solo que sus seguidores empezaron a formar ideas y desde allí entonces dijeron ciertas cosas como esta. Irán Epson, por ejemplo, creía que Cristo no vino a la tierra, sino que se quedó en el santuario del cielo para marzo de 1844 y para octubre de 1844 él pasó del lugar santo al lugar santísimo, dice, en el cielo, porque él no vino, sino que se quedó en el cielo y pasó del lugar santo al lugar santísimo. José Bates, él observaba el sábado en vez del domingo. Él decía, no, es el día sábado, entonces no el domingo. Pero también estuvo allí Elena de White, quien ponía énfasis en el espíritu de profecía, porque ella también era una profeta. De estos tres grupos, tanto de Edson, de Irán Edson, José Bates y Elena de White, se formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el año 1844, porque ella dijo, no es posible, ¿cómo es posible que se haya equivocado? Entonces empezó a ver supuestamente visiones, ¿no? Para llegar a la conclusión de que sí, Dios había venido, pero de manera invisible. De manera invisible vino en 1844, pero pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Dónde? En el cielo. ¿Cómo sabe ella? ¿Quién se lo dijo? Una visión. Recuerden, la palabra de Dios fue terminada, concluida, revelada por completo en el año 100 antes de Cristo. Hasta antes, hasta el último libro de profecía que fue escrito, Apocalipsis. Después de eso ya no hay más visiones, no hay más revelaciones. Entonces, pasó mucho tiempo, casi 1800 años, y vinieron estas personas a decir, uy, sí, Dios me ha dado una visión, Dios me ha revelado que sí, ya Cristo vino, ¿no? Entonces, todos estos problemas causó ese tiempo tan sensacionalista del advenimiento de Cristo en los años 1800. ¿Cuáles son sus fuentes de autoridad? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? Hermanitos, ¿se encuentran conmigo? Aquí estoy, pastor, aquí estoy. Ya, Ninguna por acá. ya, seguimos entonces. Vamos a ver ahora cuáles son sus fuentes de autoridad. La Biblia, según ellos, de acuerdo a sus interpretaciones, ¿se acuerda quién dijo eso también? ¿Qué secta también piensa lo mismo? Los testigos de Jehová, de acuerdo. Los mormones también dicen lo mismo. Los escritos de Elena White también son considerados eh, una fuente de autoridad, pero más que a la Biblia, ellos ponen a los escritos de Elena White sobre la Biblia. O sea, para ella la última revelación es todo lo que dice Elena de White en sus escritos. Por ejemplo, la gran controversia,
el deseado de todas las gentes, el conflicto de los siglos y la Biblia, palabra clara. Esa Biblia, palabra clara, es una copia, un plagio de la escritura, pero ella le ha cambiado y lo ha acomodado, obviamente, a su propio beneficio para enseñar cosas que la Biblia no enseña. Y tristemente, lamentablemente, muchas personas han caído en esa secta, aún familiares, de amigos, de hermanos, o tal vez de alguna persona que conoces es adventista. Y tristemente, pues no, algunos hermanitos creen que los adventistas son nuestros hermanos. Yo recuerdo una oportunidad, un amigo asistía allí a la iglesia bautista en La Molina, no donde ustedes están, sino en otra iglesia en La Molina, bautista, y su mamá había tenido problemas con el pastor en aquel entonces y estaban buscando una iglesia. Así es que nosotros sabíamos que estaban buscando una iglesia, pero mientras tanto estaban todavía allí. Así que un día yo lo encuentro allí en la iglesia y me dice, y me pasa y agarro su Biblia y veo un folleto. Uy, mira un folleto. Y lo leo bien, eran de los adventistas. Yo le digo, Raúl, mira, son adventistas, pero predican igual que nosotros, creen en Cristo, eh, leen la Biblia, hablan de la venida de Cristo, del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, así. Sí, pues, ¿y qué nos diferencia de ellos? No nos diferencia nada, solamente excepto los sábados. Bueno, los sábados no es una obligación, pero podemos ir, ya que ya no iría domingo, sino iría sábado, dice, ¿no? Entonces yo le dije, mira, amiguito, no sabes dónde te estás metiendo, hermano, le digo. Y tristemente, ellos salieron de la iglesia bautista y se fueron ahora a la iglesia Vida Nueva, a la iglesia adventista que estaba por ahí cerca de sus casas también, ¿no? Por La Molina. Y qué triste por ellos, ¿no? Lamentablemente, eso se llama ya apostatar de la fe, habiendo conocido la verdad, o seguramente, como puedo decir, seguramente no conocieron la verdad plenamente. Y por esa razón, hermanos, han salido, como dice la palabra en primera de Juan, capítulo 4, estaba con nosotros, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, simplemente salieron. Entonces, hay muchas diferencias con los adventistas y aquí vamos a verlo ahora para que tengamos presente siempre si hay de repente alguien que conoce a esos adventistas y empiece a hablarle de la palabra de Dios. Principales doctrinas, por ejemplo, fundamentalmente los adventistas del séptimo día tienen 5 doctrinas principales que son fundamentales para su fe. La expiación incompleta, ojo a esto, ¿ya? El juicio investigativo, ojo también a esto. El sueño del alma, bueno, eso ya es dudoso para ellos también. La aniquilación de Satanás y los malos, porque obviamente ellos no creen en el infierno. ¿Quiénes más no creen en el infierno? A ver, díganme ustedes. Ya está haciendo friecito, hermanos, por acá, por Ica también. ¿Qué otro grupo sectario no cree en el infierno? Hermanos, ¿están conmigo? ¿Los mormones, pastor? ¿Los mormones? Bueno, ellos sí creen en parte, pero ellos creen que al final un día ellos van a salir de allí para vivir de una manera diferente, pero no Manera como Dios. diferente, pero no como Dios. Es los Es testigos de Jehová, los hermano, testigos. los testigos de Jehová. Entonces, es importante que estemos siempre repasando. Recuerden que va a haber un examen, yo les voy a mandar ahora el examen y el examen parcial de las primeras 4 clases para que usted responda y de acuerdo a ello ya estaré pues sabiendo si aprueban o no. Pues. Se han estado atentos también. Y la observancia del sábado es fundamental como doctrina, la observancia del sábado. Ellos tienen que guardar el sábado sí o sí, porque es una obligación, uno, dos, porque es una, un mandato, según ellos, de la Biblia, pero esconden diciendo que es de la Biblia, pero en verdad lo ha catalogado como un mandato Elena de White.
Para poder entender sus principios doctrinales debemos comprender qué creen en cuanto a la salvación. Por ejemplo, según los adventistas, la salvación es por gracia y obras. ¿Dónde lo dice esto? New Life Voice de la profecía guía número 12. Y hace poco hubo un debate de un pastor bautista con un pastor adventista. Y ellos dicen, no, sí, nosotros creemos en Jesucristo, escuchen la palabra pero, también tenemos que guardar sus mandamientos. Tenemos que hablar de los mandamientos, de guardar esos mandamientos, los 10 mandamientos de, de la Torá, ¿no? O sea, si verdaderamente eres un de Dios, vas a guardar los mandamientos. Porque si no guardas los mandamientos, no vas a ser salvo. Eso es lo que ellos enseñan, lamentablemente. Dice que la gracia de Dios dada por medio de Cristo es para que el creyente le pueda hacer posible agradar a Dios en esta vida mediante las obras. ¿Dónde dice esto? En la Gran Controversia, que es un libro de Elena de White, en la página 623. Entonces, volviendo a la idea, la Gran Controversia es un escrito que Elena de White y los adventistas consideran que es tan igual de inspirada como las Sagradas Escrituras, como la palabra de Dios. También ellos creen que cuando el creyente muere tiene que esperar el resultado de un juicio investigativo para saber si es salvo o no. O sea, es decir, por las obras que él ha hecho, recién allí se va a dar cuenta que es salvo o no. ¿Entiendes? Por eso dicen que la expiación es incompleta. La muerte del Señor Jesucristo es una expiación incompleta. No completa porque ellos tienen que esperar recién el juicio investigativo. ¿Y cuánto fue esto? Desde 1844, cuando Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, en la fecha que profetizó, ¿se acuerdan Miller? Cuando en ese momento ellos, en ese tiempo, él pasó a este lugar, desde ahí él viene corrigiendo nuestras obras, que ha hecho mal. Y dependiendo de eso, tú vas a ver si vas al cielo o no, para ver si eres salvo o no. Entonces, que niegan que no es por obra la salvación, pero sí lo practican. Y es tristemente así, muchos de ellos están perdidos, lamentablemente. Seguimos. ¿A quién le impartirá Dios inmortalidad? Eso es lo que ellos creen, según los testigos de Jehová, ¿no? A aquellos que pacientemente haciendo el bien para gloria y honor e inmortalidad. ¿Cuál será su recompensa? Vida eterna. ¿Bajo qué condiciones se podrá obtener esta bendición? O sea, la vida eterna, ¿bajo qué condiciones? Pelea la buena batalla de la fe, agárrate de la vida eterna. ¿Será el destino final un hombre de acuerdo a la vida que ha vivido? Según el hombre siembra, así cosechará. ¿Dónde está esto? Cuando los hombres mueren o cuando un hombre muere. Entonces, ¿cuándo, según esta pregunta, a quién le va a impartir inmortalidad? A aquellos que pacientemente haciendo el bien para gloria y honor e inmortalidad. Solamente aquellos que empiecen a hacer lo correcto, a hacer pacientemente el bien para la gloria supuestamente de Dios, ellos van a adquirir inmortalidad. Eso lo dice C.B. Haynes en su libro, ¿no? Cuando un hombre muere, en las páginas 46 y 47. Usted puede buscarlo en inglés, si usted sabe, si usted lee inglés, busque esa revista y ahí va a encontrar. Principales doctrinas, una vez más, la expiación incompleta. Aquí está el punto de quiebre, por eso las personas adventistas no son nuestros hermanos de la fe. La doctrina adventista enseña que Jesús entró en el santuario celestial en el año 1844 después de Cristo. ¿Se acuerdan? Que en el año 1844, cuando Miller dijo que iba a venir el Señor Jesucristo y no vino, entonces eso fue el gran chasco, el gran fiasco, la gran vergüenza que pasó con ellos. Entonces, Elena de White, que era una seguidora de Miller, es donde ella dice, no, no es verdad, sino que yo he visto en visión que él ha pasado del lugar santo al lugar santísimo y desde ahí ahora él empieza a cumplir la expiación por el pecado. En el cielo viene cumpliendo su obra de expiación.
que la muerte de Cristo no expía por el pecado. Entonces, esto viene a ser una herejía, hermano. Lo que ellos creen sobre Jesucristo es una herejía. La Biblia enseña que la expiación completa en la cruz del Calvario. Esta expiación fue completa una vez y para siempre. Hebreos 6:19, Hebreos 20, 8, 1 y 2, 9 y 23 al 26. Usted va a leer allí, usted va a leer que la expiación de Cristo fue una sola vez y para siempre, completa totalmente para todo aquel que cree y es perdonado todos sus pecados. Por eso dice, cuando Jesucristo iba ahí, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, Él quita el pecado del mundo. ¿Y dónde quitó el pecado del mundo? En la cruz del Calvario. Y si tú lees Hebreos 6, 19, 20, 8, 1 y 2, vas a darte cuenta que allí en, eh, nos habla claramente el escritor de Hebreos que Jesucristo murió una sola vez y para siempre, y por él la expiación de los pecados, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, es decir, no hay remisión de pecados. Por esta razón, esta doctrina de la expiación creen los adventistas y por lo tanto ellos están perdidos porque ellos no consideran la obra de Cristo completa, sino incompleta, y esto es una herejía. El juicio investigativo. La tarea del juicio de investigación y del perdón de pecado. Fíjate, ¿cuánto nos perdona el Señor Jesucristo? Cuando creemos en Él como nuestro Salvador. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él ha pagado el precio del pecado por todas las personas que creen en Él y por todo el mundo. Ha de terminar, dice, la tarea del juicio de investigación y del perdón de pecados ha de terminar antes de la segunda venida del Señor. ¿Qué enseñan ellos? Durante este juicio, Él determinará quiénes de los que ya han muerto son dignos de tener parte en la primera resurrección y quiénes de los vivos son dignos de ser trasladados. Es decir, algunos van a resucitar y otros van a ser trasladados. Y esto cuando venga el Señor Jesucristo para arrebatar a su iglesia. O sea, hay un juicio investigador donde el Señor está viendo qué obras estás haciendo tú, malas o buenas. Si tú has hecho lo más bueno que has sido, recién vas a poder ser levantado si eres arrebatado, si estás vivo, y si estás muerto, vas a resucitar. Si es que has hecho lo bueno, ¿cuál es lo bueno para ellos? Haber eh, reposado el sábado, no haber comido comida inmunda para ellos, como el chancho y otra cosa más, porque eso prohíben ellos, obviamente, a las personas. ¿Qué más? Eh, no obedecer a Elena de White y sus escritos, lamentablemente. Si no haces caso, obviamente no vas a ser salvo. Entonces no vas a resucitar. Ya dos herejías, hermanos, sobre este juicio investigativo que nunca enseña la iglesia. Pero ellos creen esto. Tercer lugar, de hecho, también enseña que los muertos permanecerán inconscientes en sus tumbas hasta cuando termine el juicio investigativo. Una vez que la persona muere, ellos quedan inconscientes, no hay conciencia y por último, obviamente, ellos no, 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 no van a saber nada hasta el día que ¿cómo va a ser el juicio a alguien? Obviamente que está inconsciente, ¿no? Los que pasen el juicio serán resucitados y los que no lo pasen simplemente se quedarán inconscientes, o sea, no existirán más. Eso es doctrinas sobre cuestiones o cuestiones sobre doctrina en la página 518. Ahí usted puede buscar este libro de cuestiones sobre doctrina, preguntas sobre doctrina, y vas a ver allí en la página 518 sobre este tema. O sea, ellos creen en el aniquilamiento, que las personas no van a sufrir eternamente, simplemente van a ser aniquilados. Por eso es que no creen en el infierno, no creen en el lago de fuego eterno. Satanás va a tener que ser destruido y nunca más va a existir. Cuando la Biblia enseña que en Apocalipsis la muerte y el Hades y Satanás van a ser lanzados al lago de fuego y van a sufrir eternamente juntamente con aquellos, los muertos que se levanten para ser juzgados en el gran trono blanco en Apocalipsis 20:21, y de allí en adelante todos ellos van a ser juzgados simplemente para ser condenados y vivir eternamente. Y esta es la muerte segunda, dice el Apocalipsis 26. La muerte segunda. ¿Por qué razón? Porque la muerte segunda va a separarte eternamente de Dios.
eternamente van a separarse de Dios. Y esto a Elena de White obviamente le dio terror. ¿Cómo es posible que un Dios de amor vaya a querer? No, esto es el infierno, es solamente simbólico, va a ser así nomás. Y por eso ellos quitaron el infierno como doctrina. Ellos no creen en el infierno como doctrina. Y lamentablemente siguen con ese pensamiento. Por esa razón ellos enseñan que las personas que murieron simplemente van a dejar de existir, no existirán más. Y los que llegan al tiempo de la vida de Cristo van a ser aniquilados, ¿no? Juntamente con Satanás. Van a dejar de ser. Seguimos. ¿Preguntas hasta aquí? Hermanos, Consulta. sí, Ellos hermanita. también tienen una Biblia específica, como los mormones y testigos de Ya, Jehová. los también tienen una Biblia, la Biblia clara se llama. Eso ya lo hemos visto al principio, cuáles son sus fuentes de autoridad. La Biblia clara, esa Biblia clara está bien torcida, tergiversada, muchas cosas y añadiendo muchas cosas con respecto a lo que creen en su doctrina. A estas doctrinas que estamos hablando, enseñan el juicio investigativo, el aniquilamiento de las personas, enseñan también eh, lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? El primer punto sobre la expiación incompleta del Señor Jesús. O sea, todas esas son herejías, son aberraciones acerca del Señor Jesucristo. Él no está haciendo un juicio investigativo hoy en día. Él no está investigando lo que tú haces, hermana. Él ya nos perdonó en la cruz. Lo que sí Él va a hacer es un día cuando vayamos con Él, después de ser arrebatados, vamos a estar en el tribunal de Cristo, donde nuestras obras van a ser juzgadas, ya no por nuestra salvación, sino nuestras obras van a ser juzgadas. Pero ellos enseñan todo lo contrario, que tú vas a ser juzgado en este tiempo. Mientras vives, Dios está juzgando, está haciendo un juicio de investigación, qué es lo que estás haciendo mal, y si tú mueres haciendo lo malo, nunca vas a entrar al reino de los cielos. Eso se llama hacer obras entonces. Seguimos. Sí, hermanita, ellos tienen la Biblia clara, la palabra clara. Ah, y otra cosa más, un detalle, ¿no? Ellos también utilizan la Biblia, la Reina Valera 60. Y qué triste, porque también utilizan para engañar, porque después utilizan la otra Biblia. La Biblia enseña todo lo contrario. Dios perdona y borra los pecados cuando uno cree en Jesucristo como su Salvador. Esto está en Hebreos 9, 23, 26 y 1 Juan 1, 7. Vamos a 1 Juan 1, 7 rapidito. Si lo encuentras, léelo. Si no, ya no lo leo. 1 Juan 1, 7, ¿qué dice? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, Cristo nos limpió en la cruz derramando su sangre por nuestros pecados. El perdón es por medio de su muerte en la cruz. En 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Por él fuimos sanados. Él nos ha perdonado en la cruz nuestros pecados. El tercero, el sueño del alma. Enseñan que las almas de los justos duermen hasta la resurrección en el juicio final. Este sueño del alma es un estado de silencio, inactividad e inconsciencia total, basada en Eclesiastés 9:5. ¿Qué enseña en Eclesiastés 9:5? A ver, búsquelo, hermano Manuel, por favor, y léamelo. ¿Lo tiene? Eclesiastés 9:5. A ver, vamos allí. Amén. Léale, mi hermano. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ok. Miren, ellos utilizan este versículo para decir, claro, los muertos entran en un estado de inconsciencia porque ellos ya nada saben. Obviamente, entendemos que ellos no saben nada porque en el mundo de la existencia el que vive todavía sabe que va a morir, pero el muerto no sabe que va a vivir. ¿No? ¿Por qué razón?
En ese entonces no estaba toda la revelación dada a los hombres, ni siquiera a Salomón. ¿Cuándo sabemos de la resurrección? Cuando viene Jesucristo, porque él dijo, el que en mí cree va a resucitar. Entonces, desde ahora nosotros sabemos que cuando muramos vamos a resucitar. Uno, dos, sabemos que cuando morimos vamos a la presencia de Dios. Pablo lo enseña claramente en las Escrituras. En Filipenses 1:23, porque la Biblia enseña y afirma lo contrario, que el alma al partir del cuerpo iría a estar en la presencia del Señor. Eso lo dice Pablo, dice que el vivir es tener comunión con Cristo, lo que en sí es bueno, pero al morir físicamente le llama ganancia. Y esto está en 2 Corintios 5, 1 al 8 y Filipenses 1, 23, 24. ¿Por qué razón? Porque él quiere estar ya de una vez en la presencia del Señor para gozar del Señor al morir, pero por causa y por amor a los débiles, por causa de los hermanos, él se queda, él prefiere quedarse para seguir sufriendo en esta vida. Porque Filipenses es una epístola carcelaria. Él está en la cárcel, hermanos. Por esa razón él dice, quisiera estar con el Señor, pero estoy de ambos lados, estoy así entre la espada y la pared. O prefiero ir con Cristo, pero también prefiero estar con mis hermanos. Entonces, ¿qué decido yo? Entonces prefiero quedarme con ustedes. Pero si voy con Cristo, voy a estar en su presencia y estaré gozando con Él. Todo creyente que muera, hermano, en Cristo, creyendo en Cristo como su único Salvador, sin hacer obras, va directamente a la presencia de Dios. Pero ellos enseñan que el muerto, la persona que muere, queda en un estado de inconsciencia, de inactividad total. Eso es falso. Eso es falso y eso no enseña la Biblia, porque Apocalipsis también nos muestra, todo el libro del Apocalipsis, aquellas almas que murieron decapitadas, están llamando, clamando a Dios, Señor, ven pronto, ya ven, redímenos, sálvanos. Es decir, ¿qué cosa? Que ellos ya quieren ser pues vivificados para resucitar, pero están en un estado de conciencia y esto Juan lo demuestra porque él está viendo visiones de lo que va a suceder en el futuro. Y los que están muertos están conscientes, no inconscientes. El problema de los adventistas en Eclesiastés 9:5 es que ellos no entienden que la revelación dada en aquel entonces era con muy poca luz. Ellos todavía no creían que el alma o la persona podía ir al cielo. Simplemente ellos esperaban el sepulcro porque para ellos el sepulcro es el Hades y allí estaban en inconsciencia. Nada van a saber porque dentro del mundo ya nada van a esperar. Pero el verso no está enseñando de que el hombre entre en un estado de inconsciencia fatal, total, sino simplemente lo que está enseñando la iglesia es que en el mundo de los vivos, los muertos ya no, nada saben. Los muertos ya nada experimentarán. Hermano, se me va a cortar ahorita, entonces vamos a pasar en un minuto. Pero eso quiero que entiendan y comprendan sobre este tema del sueño del alma, que es una doctrina que no enseña la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿O hay alguien que no está de acuerdo, hermanos? Mis hermanos, si tal vez tienen algún familiar, oren por ellos y que Dios les dé la oportunidad de poder predicarles y hablarles de Cristo verdaderamente.